Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, hoy recibimos a Jesús Faría. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, economista y también miembro de la Dirección Nacional del PSV. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quisiera comenzar pidiéndole su opinión sobre los hechos que ocurrieron este sábado 4 de agosto en la Avenida Bolívar. Sí, eso es un acto de terrorismo, ha sido catalogado de esa manera, muy delicado, muy peligroso para la paz de nuestro país, ha sido condenado por amplios sectores de la sociedad venezolana y también de la opinión pública internacional. Nosotros sabemos que los cuerpos de inteligencia, empezando por la CIA, tienen una larga historia de tropelías, de asesinatos, de grandes dirigentes de los movimientos revolucionarios de Latinoamérica y del mundo. Allí se encuentra Allende, se encuentra Patricio Lumumba, más allá de América Latina. El comandante Chávez sospechamos que ha sido o fue asesinado. Y Pompeo, que es ahora jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su momento, como director de la CIA, no solamente dijo que había sido consultada la CIA para aplicar las sanciones contra Venezuela, financieras y comerciales, sino que dijo que tenía planes para nuestro país. Cuando la CIA dice, a través de su vocero, que tiene planes para su país, nosotros tenemos que estar muy atentos. Y ahora hay cabos que se están atando y apuntan a una conexión con Colombia. Pues bien, nosotros interpretamos esto como un intento de caotizar al país a través de un crimen horrendo contra nuestro presidente y contra altísimas figuras del Estado venezolano. Ante esa situación, el pueblo chavista y no chavista se ha unido y se ha movilizado. Ayer tuvo lugar una marcha extraordinaria, convocada de un día para otro, con cientos de miles de personas que marcharon por la paz, contra el terrorismo, contra el fascismo, contra la injerencia y en solidaridad y apoyo con el presidente Nicolás Maduro. Entonces, nosotros criticamos de una manera categórica la postura de actores internacionales y de la oposición venezolana, que prácticamente han justificado esto y, por otra parte, intensifican su llamado a salir del presidente Nicolás Maduro ante esta situación tan delicada. Pues bien, el camino que nos queda a nosotros es seguir avanzando, para culminar con este comentario, seguir avanzando, seguir consolidando la soberanía, el clima de paz que reina en el país y, sobre todo, resolver los grandes problemas económicos. Vemos que como no han podido derrotar a la revolución y derrocar al presidente Nicolás Maduro por la vía de la guerra económica, de la presión internacional, de las guarimbas y del terror, entonces apelan a este expediente absolutamente terrorista desde el punto de vista de la convivencia que debe existir en nuestros países y de las leyes. Lo condenamos categóricamente. Ahora vamos a entrar a hablar en materia económica. Ese derogar la ley de ilícitos cambiarios, ¿qué supone? O sea, ¿cómo se operacionaliza? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Y abriría la puerta a esto o usted cree necesario que abra la puerta para un inmediato levantamiento del control de cambio que usted mismo ha calificado como inservible? Sí, el presidente anunció desde hace algunos días un conjunto de iniciativas y medidas económicas en el marco de un programa económico integral para recuperar la economía y para estabilizarla, o para estabilizarla y recuperarla en su secuencia lógica. ¿Qué significa esto? El tema medular de la coyuntura económica actual es el ámbito, o está centrado en el ámbito cambiario. Y el control de cambio, lo hemos repetido en muchas oportunidades y ahora lo ratificamos, se había convertido en una traba para que la economía retomara su crecimiento en condiciones de equilibrio. Ahora, la derogación de la ley de ilícitos cambiarios elimina el marco legal que le daba sustento al control de cambios. Lo que hemos hecho nosotros, con pocas palabras, es abrir las puertas para eliminar definitivamente el control de cambios, que ya no preservaba las reservas internacionales, tarea fundamental de este sistema, ya no estaba en capacidad de fijar un precio estable
de la divisa para el desarrollo de la economía, ni tampoco garantizaba el ingreso de las divisas. Entonces había que suprimirlo. Este es el primer paso en esa dirección. Ahora la tarea nuestra, después que eliminamos la calificación de como un ilícito de cualquier transferencia con divisas en el país, ahora lo que aplica es desarrollar un marco normativo y jurídico que permita, que regule el intercambio de los agentes comerciales con divisas o donde intervengan las divisas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que definir nosotros cuáles van a ser los operadores cambiarios. ¿Van a ser solamente casas de cambio? ¿Va a ser la banca en su totalidad o una parte de la banca? ¿Va a operar la bolsa de valores? ¿Se va a abrir un mercado de capitales? Yo soy partidario de que sea lo más amplio posible para darle mucha fortaleza a esta iniciativa. Porque uno de los propósitos de establecer un sistema de libertad cambiaria es estimular la entrada de divisas. Y para estimular la entrada de divisas tienes que crear confianza, mucha transparencia. En la medida en que se abra el compás, lo más posible, lo más ampliamente posible, allí se va a producir un canal mucho más amplio para que entren las divisas. Y con la transparencia y la confianza se va a poder desplazar mucho más rápidamente el mercado negro de divisas y la fijación absolutamente arbitraria y especulativa de la tasa de cambio que tanto combustible le imprime a la hiperinflación en nuestro país, y desplazándolo podremos tener un precio de la divisa, es decir, una tasa de cambio mucho más razonable, en sintonía con la economía nacional, y de esa manera contribuir con la estabilidad de la tasa de cambio, contribuir a la estabilidad de todos los precios de la economía y de toda la economía en su conjunto. Entonces debe ser una norma que se instrumente lo más rápidamente posible. Hay una fecha emblemática para nosotros, el 20 de agosto, que entra en vigencia la reconversión monetaria y otras medidas que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Eso debería estar listo para esa fecha, de tal manera de que la mayor cantidad de políticas, medidas e iniciativas económicas entren en vigencia de una manera simultánea, porque el problema es multifacético, no es exclusivamente cambiario. Además del tema cambiario, tenemos también problemas de naturaleza productiva, tenemos que elevar la producción con estímulos direccionados a los actores económicos, que tengan las mejores y mayores facilidades para incrementar su producción. También tenemos un tema grave en el ámbito petrolero, el descenso de la producción. Hay anuncios importantes, reactivación de pozos marginales que tenían ya un agotamiento de su capacidad productiva, pero que todavía están en capacidad de generar petróleo para tratar el petróleo extrapesado de la faja petrolífera y también para exportarlo, porque es un petróleo muy liviano que tiene mejor cotización en los mercados internacionales y puede reportar ingresos de divisas que estamos necesitando para reanimar a la producción. Tenemos el tema fiscal, el tema monetario, disciplinar el tema fiscal, eso es algo fundamental. El gobierno ha dicho, vamos a sincerar el precio de la gasolina para evitar su contrabando, para evitar su derroche, para ahorrar recursos y esos recursos invertirlos en el área social, entre otros en el área del transporte, que se ha convertido en una calamidad para nosotros. Disciplinar las políticas sociales, los subsidios deben ser subsidios directos, los recursos deben entregárseles directamente a la persona y no transmitírselo a las personas a través de los productos, porque ahí se generan, bueno, irregularidades y distorsiones muy importantes en la economía, como por ejemplo el contrabando de extracción. ¿Cómo se recoge la liquidez monetaria de nuestra economía? ¿Cómo se impide la inyección de dinero inorgánico en el ámbito económico para impedir precisamente que ese dinero vaya al mercado cambiario y presione al alza la tasa de cambio? De tal manera que es un mapa complejo, amplio, y el gobierno ha entendido que se trata de un programa integral en el ámbito económico y lo va a asumir con mucha fuerza, y delante de todo ello está el tema cambiario. La ley de ilícitos tiene como tarea fundamental, o su derogación, tiene como tarea fundamental prácticamente decretar la muerte del control de cambio e iniciar, abrir el camino para establecer
un régimen de libertad cambiaria, para lo cual se requiere una norma, y estamos esperando que salga esa norma. ¿Cuándo y cómo considera usted prudente que se debería levantar el control de cambio y cómo sería ese inicio de reactivación de la producción nacional? ¿Cómo se atrae inversiones? ¿Cómo se le dice a un inversionista extranjero que traiga sus divisas para Venezuela? Ahí hay dos elementos. Si tú ya estás instalado si ya está instalado en el país, el inversionista, tú tienes que combinar estímulos reales, tangibles, por ejemplo, acceso a la divisa, precios que garanticen ganancias razonables a los productores establecidos por la ley, 30%, una ganancia exorbitante, un 30%, si lo comparas con otros países, por ejemplo. Condiciones de venta y de venta de los productos, el Estado podría realizar eso, podría garantizar materia prima para los productores, es decir, hay elementos tangibles, pero también hay elementos subjetivos que tienen que ver con la percepción, la expectativa, generar expectativas positivas hacia los actores. Y esta medida que está tomando el gobierno bolivariano, que está anunciando el presidente Nicolás Maduro, tienen esa tarea y la están cumpliendo. Que se traduzcan en una percepción positiva de los actores económicos en relación a lo que va a ocurrir en nuestro país. Decisiones que son correctas desde el punto de vista de la lógica de la economía y que son necesarias para que la economía levante y asuma y se le pueda traducir la vitalidad y la energía que nosotros estamos demandando para poder salir de esta dificilísima situación en la que nos encontramos. Hace un año el presidente decía que la Asamblea Nacional Constituyente sería la solución. Lo mismo dijo el 20 de mayo cuando las elecciones presidenciales. Ahora es el 20 de agosto cuando entra en vigencia la reconversión monetaria. Usted ha sido una de esas voces que ha dicho que hace falta hacer cambios para corregir el rumbo económico. ¿Usted cree que la denominada guerra económica, que las sanciones, que el bloqueo pueden seguir siendo los motivos para la falta de alimentos, para la falta de medicina? Mira, eso no les quepa la menor duda, que nosotros estamos en una situación muy compleja, donde nos atacan desde afuera. Nosotros tenemos una situación de bloqueo financiero. No podemos recurrir a los mercados norteamericanos para el financiamiento de nuestra economía, cosa que puede hacer cualquier país del planeta, y lo hacen recurrentemente. No podemos reestructurar nuestra deuda, porque el gobierno de los Estados Unidos así lo ha establecido de una manera ilegal y de una manera absolutamente infame. ¿Para qué? Para golpear al pueblo venezolano. Eso es parte de la guerra económica. El ataque contra la moneda venezolana a través de la especulación cambiaria, eso es parte de la guerra económica. El contrabando de extracción, ¿con qué se financia el contrabando de extracción? Se financia con el dinero del narcotráfico. Para eso se requieren gigantescas fortunas de dinero que vienen por la vía ilícita y lo aplican a aquellos actores que están interesados en sustituir, desplazar de manera ilegal, ¿sí?, y de manera antidemocrática a un gobierno como el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso existe. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es que lo que veníamos haciendo hasta el momento para confrontar esa situación, ese escenario, esos ataques, esas agresiones contra nuestra economía y contra el país en su totalidad, no era suficiente y tampoco era lo adecuado o lo correcto. Ahora se ha dado un viraje importante, se han anunciado cosas muy significativas como ir a un nuevo régimen cambiario, y ahí hay lo que nosotros definimos un golpe de timón. ¿Para qué? Para ser más eficientes en contra de esas situaciones. También hemos cometido errores, no hay ningún tipo de objeción, y también hay una economía cuya estructura rentista, dependiente, monopólica, está en crisis y tenemos que sustituirla. De tal manera que es una situación sumamente compleja, pero donde el ingrediente político que se expresa en la guerra y en el ataque hacia nuestra economía, no le quepa la menor duda de que eso juega un papel importantísimo en esta coyuntura, así como también en coyunturas pasadas en nuestro país y en otras coyunturas de otras naciones. El gobierno de Allende fue derrocado a través de una guerra económica, asimismo ha sido reconocido por los papeles ya desclasificados de la CIA y del gobierno norteamericano para ese entonces. La tarea de una revolución es siempre ser eficiente pese a las grandes adversidades. ¿Y para qué toda esta eficiencia? Para crear las condiciones en lo económico que nos garanticen estabilidad política, por una parte. Por otra parte, que nos garanticen bienestar creciente en la población, que se ha visto muy afectado
por estas circunstancias, pero la tarea nuestra es luchar con eficiencia en contra de eso, suprimir esos obstáculos y esas adversidades y brindarle bienestar a la población y sobre todo garantizar nuestra soberanía, que lo que nosotros hagamos acá no sea el resultado del tutelaje, de un dictado externo, de un interés que se nos imponga, sino el interés de la nación de desarrollarse de una manera integral en función de los grandes intereses del pueblo. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias por haber venido esta tarde a hablar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Despedimos esta entrevista en Venevisión con Jesús Faría, economista, constituyente e integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.